Continuamos en el seminario, la primera parte del seminario con la conferencia número 3, llamada Descarbonización de la teoría a la práctica. El día de hoy tenemos el día de hoy tenemos al ingeniero Jorge Ordóñez de Trane, es ingeniero mecánico de Tennessee Technological University, desarrollador de nuevos productos en Trane Technologies, fundador de Trane Colombia S.A., tiene más de 35 años de experiencia en el gremio del aire acondicionado, MBA de la Universidad de los Andes, de esta universidad en el 2015, y Lead AP Homes. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Ok. Gracias. ¿Dónde está? ¿Conectas ahí, por favor? Ok. Tengo que ampliar, ¿sí? ¿No? Ahí estamos. Ok, buenos días. Muchas gracias por venir y por invitarme. Ahora vamos a hablar de tornillos y tuercas, ¿no? Vamos a hablar cosas, pues tocar. En general, digamos, no quiero repetir nada de lo que dijeron mis colegas. No, voy a ir más bien un poco a la parte técnica, pero en realidad nosotros vemos descarbonización, o sea, cuando la gente habla de descarbonización a veces no sabemos bien de qué estamos hablando, ¿no? Suena bien, pero nosotros lo vemos en 4 pilares, ¿sí? Que es el primero, eficiencia energética, ¿cierto? Entonces eso que decías es un tema indirecto, quiere reducir lo que consumes allá en la planta, quiere reducir lo que consumes en el edificio, en la planta. Hemos hablado mucho de eficiencia energética, está fantástico, no vamos a hablar de eso hoy. También energías renovables, obviamente que ese es un pilar, tenemos que ir cambiando nuestro patrón de generación de energía, solar, eólico, todo eso está fantástico, no vamos a hablar de eso hoy. Refrigerantes, obviamente que son emisiones directas, entonces sí es un tema que nosotros estamos metidos de cabeza, al igual que eficiencia energética, metidos de cabeza en Trane. Con todo eso nosotros ya tú oyes que hay diferentes empresas que salen con nuevos refrigerantes y salen con nuevos. Nosotros ya llevamos 4 o 5 años suministrando equipos con nuevos refrigerantes. O sea, nosotros estamos metidos de cabeza en eso. Todos nuestros equipos ya tienen refrigerantes de nueva generación, ya sea media o bajo o ultra bajo GWP. O sea, nosotros ya estamos metidos en eso. Lo que nos falta a todos es electrificación del calor, ¿cierto? Esa es como la parte más importante porque ahí es donde estamos hablando de reducir sustancialmente las emisiones de CO2. Entonces, electrificación del calor nosotros la definimos es como cambiar la generación de diferentes tipos de energía de combustibles fósiles, ¿sí? De calderas, cosas así, a fuentes eléctricas. Ahora, fuentes eléctricas pueden ser muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. En general, digamos, cuando se trata de electrificación del calor para ir a una empresa, a una industria, a un edificio, un dueño, en realidad estamos hablando de calderas, ¿cierto? Estamos hablando de calderas, de todo lo que quema un combustible fósil. Y cuando tú vas y miras, digamos, el potencial, por ejemplo, en enfriadores de agua helada. Enfriadores de agua helada, yo creo que desde el tiempo que llevo acá y un poco antes, nosotros hemos vendido en Colombia tal vez 700 enfriadores de agua helada. Nuestra competencia tal vez otros 1000 o 1500, tal vez. Tal vez hayan 2500 o 3000 chillers instalados en Colombia, que nosotros podamos decir, bueno, vamos a reemplazarlos por uno más eficiente, por uno más
sexy en términos de refrigerantes, cosas de esas. Pero cuando tú miras las calderas, yo estuve creo que fue en septiembre, octubre, en lo del hidrógeno aquí en Cartagena, que estaban todos los chicos de las calderas, ellos también se están buscando reinventar, ¿no? Porque ya ven el negocio se está acabando, entonces ellos sí quieren meterse a lo de hidrógeno. Y ellos hablaban que en Colombia hay 20.000 calderas instaladas. Y de esos 20.000, el 30% son carbón. ¿Sí? Entonces, cuando tú miras, o sea, el potencial que en la empresa decían, bueno, pero cuantifíquenme, yo le tengo que presentar esto a mis jefes, no todo lo que es nuevos productos. Entonces, cuantifíquenme el mercado de Latinoamérica. Y yo buscando, digamos, con la gente de Europa que ya un camino andado, me decían, no, nosotros empezamos a cuantificarlo y cuando empezamos a darnos cuenta del potencial, o sea, que si solo vendíamos el 1% de ese potencial, ya es más de lo que podemos producir. Entonces yo le dije a mi jefe, mira, no te voy a cuantificar ningún mercado, o sea, es tan gigante que si vendemos el 1% va a ser más de lo que vendemos hoy en día en chillers. Entonces, digamos que aquí en Colombia el potencial es tremendo y sobre todo que es un potencial que nadie está persiguiendo en realidad, ¿sí? Así como que en forma. Tú no ves como una acción de ningún competidor y de ninguna empresa en realidad con una fuerza tremenda para el mercado. Nosotros estamos empezando a hacerlo. Obviamente que hay un reto. Ustedes hablaron de la generación de CO2, digamos, por kilovatio o megavatio hora. Vamos que en Estados Unidos, pues cada estado es como un país diferente, ¿no? Entonces, hay unos que lo hacen muy bien, ¿sí? Hay otros que lo hacen muy mal. Y en Latinoamérica somos igual, ¿sí? En Latinoamérica hay unos que lo hacemos muy bien. O sea, Colombia está como de terceros. Somos de los top 3 en Latinoamérica. Casi nunca estamos en el top 3. Pero fíjate que aquí estamos muy pegados al líder que es Brasil, que es 0.09 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Eso es muy bueno. Está muy bien. Creo que por encima de ahí no lo veo. Ah, bueno, Costa Rica. O sea, Brasil tiene un perfil muy de generación hidráulica, también solar. Costa Rica también y nosotros estamos ahí. Hay otros que lo hacen muy mal. Dominicana, claro, Puerto Rico, son puras termoeléctricas. Tal vez les muestro esto para decirles, oye, en Colombia tenemos una oportunidad de hacer cambios y tener, a pesar de que somos pequeños, sí, pero como nuestro perfil de generación eléctrica es tan eficiente, digamos, en términos de CO2, comparativamente con la otra gente, cualquier cosa que nosotros hagamos aquí tiene en realidad un buen impacto ambiental en emisiones de CO2, o sea, por eso nosotros, digamos, estamos concentrados en los top 5, ¿cierto? Que es Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú. O sea, esos top 5 es donde nosotros nos concentramos porque ahí es donde está el Ocean Blue. Entonces, una forma fácil de reemplazar una caldera es con una caldera eléctrica, ¿cierto? Entonces tú haces lo mismo, o sea, simplemente resistencias eléctricas consumen la mitad del CO2. Pero en realidad lo que nosotros queremos hacer es bombas de calor. O sea, porque la bomba de calor sí, con un perfil limpio de generación, puede llegar a consumir 7 veces menos o a emitir 7 veces menos CO2 que lo que emite una caldera, ¿no? Entonces, en realidad, sí, cuando estamos hablando de electrificación y por ahí hay gente que podría estar en desacuerdo. O sea, en realidad cuando estamos hablando de electrificación del calor, no estamos hablando de resistencias eléctricas. Pues a mí no me gustaría. Estamos hablando de bombas de calor, ¿cierto? Porque por el COP que ellos manejan, o sea, la generación de calor es mucho más eficiente. Cuando tú estás con una caldera, tú generas calor a través de una quema, ¿cierto? Con la resistencia eléctrica es algo parecido, o sea, tú generas un calor disipando energía eléctrica. Cuando hablas de una bomba de calor, en realidad estás moviendo calor de un lado para otro. No estás generando nada, ¿cierto? Estás
moviendo calor de un source a un sink, ¿cierto? Y al hacer eso, pues lo puedes hacer muy eficientemente porque no generas nada en realidad. O sea, eso toma un trabajo, pero es un trabajo mucho más leve. Entonces, este es nuestro enemigo jurado, las calderas, porque ellas, claro, ellos también, con esto del hidrógeno, también van a cambiar, pero, o sea, así como yo lo veo, esto se demora, o sea, generar hidrógeno no es algo que, digamos, es algo que un país ya tiene que tener una intención de hacerlo, ¿no? Pero hay muchas de ellas, o sea, cuando tú vas a Medellín y te sales ahí, te vas a Río Negro y recorres toda esa área y son fábricas y fábricas y fábricas, y tú ves todas esas chimeneas. Tú vas a Monterrey, desde que sales del aeropuerto hasta que llegas a la ciudad, y son fábricas y fábricas, y todas tirando, todas como un montón de calderas. Todas esas, muchas veces, todas esas las podemos reemplazar, ¿cierto? Ellos tienen un alto consumo de combustible, tienen un tema de huella de carbono, obviamente. Son menos confiables y alto mantenimiento. O sea, es una cosa que tú quemas, que genera ceniza, genera basura, o sea, tienes que estar limpiándola. Por ese movimiento de los quemadores, pues también necesitan su mantenimiento. Es un carro que se mueve todo el tiempo. Y hay un tema de riesgo, o sea, tú la descuidas un poquito y ¡pum! Entonces, y además es costoso. O sea, las calderas como tal son equipos, tú los ves, son costosos. Cuestan mucho más que un chiller, seguro. 2 o 3 veces más de lo que cuesta una bomba de calor, sin duda. Pero si están todos esos argumentos ahí, ¿por qué no se ha hecho antes? O sea, yo creo que el primer proyecto de descarbonización no lo llamamos así hace 20 años. Yo creo que de los primeros que hicimos en Colombia fue el Hotel Spivot, que fue una recuperación de calor. Hicimos uno en Manta, en Ecuador. Hicimos uno incluso con Fabio Clavijo en el Cosmos de Buenaventura. Usábamos una bomba de calor para generar agua caliente. O sea, esto nada es nuevo. Esto lo llevamos hacia, lo pasó ahí con la energía. Esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, ¿cierto? Pero para mí, o sea, con la experiencia personal que yo tengo de vender esto durante 25 años, es que los dueños tienen la calderita aquí en el corazón, ¿sí? Ellos no la quieren soltar. O sea, porque ellos han venido trabajando con eso, y yo creo que los que se ríen por ahí lo saben. Uno va, no, mire, vamos a reemplazar. ¿Y cómo así? ¿Cómo la va a reemplazar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo así que una bomba de calor? No. Porque es que la caldera, claro, la caldera siempre está ahí, está disponible, es fácil, la prendes, genera calor. Está aquí en el corazón. Ellos ya la conocen, ya saben cómo hacer. Un hotel con su calderita ahí, está aquí. Es difícil cambiar. Es difícil cambiar, pero también es porque no sabemos bien cómo hacerlo, ¿me entiendes? Vamos a mirar un poquito las diferentes, digamos que el tema sí es complicado un poquito porque hay muchas formas de hacerlo. Entonces, lo que yo aspiro a hacer hoy es describirles a ustedes las diferentes formas cómo se hace esto, ¿sí? Desde lo básico, ¿sí? Hasta lo más avanzado, ¿ok? Y para que ustedes ya crean, ok, ya tengo claro cómo es que lo vamos a hacer, porque muchas veces incluso con nuestros propios empleados, nosotros que estamos pum, duro de descarbonización, con nuestros mismos empleados, a veces es muy difícil también buscar que ellos vayan y hagan eso, ¿no? Que hagan el primero, es un poco difícil también porque el conocimiento es un poco más, tienes que estudiar más, tienes que ser un poco más apto. Entonces el primero es el heat pump, que es este. Heat pump es simplemente un aparato. Son nombres que yo me inventé, a veces coincidimos con otra gente, pero el heat pump es básicamente un aparato que toma calor del aire y genera un agua caliente. Sí, es su única función. Y al tomar ese calor del aire genera un frío, sí, pero ese frío no se utiliza para nada, se pierde, en esencia. A veces se pierde, generalmente se pierde. Hay veces gente lo pone ahí como en un motor control center o en un rack y lo ponen ahí. De pronto es una buena aplicación. Pero en general
su función es generar calor. El frío es como una cosa que no utilizamos. El otro es heat recovery, ¿sí? Eso lo venimos haciendo desde hace 30 años, incluso antes de 30 años. Yo creo que aquí hay varias personas que lograron utilizar la palabra de superheater, que eran los reciprocantes, así como con pistones. Ellos sacaban a presión, ¿te acuerdas? Tu papá también debe haber hecho mucho de sacarle a compresores reciprocantes el calor, porque el compresor reciprocante sacaba tanto calor que no importaba el que le quitaras, cuando llegaba al condensador él igual hacía el mismo trabajo, y en esa época teníamos bomba de aceite, no teníamos que revolver o sea, volver el aceite con presión, entonces el reciprocante semihermético se prestaba mucho para recuperar calor. Y realmente cuando se fue el semihermético reciprocante perdimos la habilidad de recuperar calor tan eficientemente del ciclo de refrigeración. Obviamente que los compresores que llegaron después pues son mucho más eficientes y subsanan eso, pero ahora hemos tenido que volver un poquito a los reciprocantes también. Bomba, el chiller heater, claro, ahora hacemos un montón de chillers que al mismo tiempo pueden ser heaters, ¿sí? Entonces, pero eso es más un tema como de confort, ¿cierto? Y nosotros no tenemos muchas áreas de calefacción, entonces el chiller heater pues no es, sí, digamos que en Argentina al sur, México al norte, algunas áreas de Brasil al sur tienen calefacción. Entonces, en algunas cosas lo podemos hacer. Pero en realidad lo que nosotros, digamos, aplicamos mayormente, y de estos tenemos miles de proyectos, es el heater. El heater como función de que genera calor, pero el subproducto del frío también lo utilizamos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un tema de que como estamos generando el mismo frío que antes pagamos igual por generar, ese calor que generamos, que es útil, es gratis. En general. O sea, entonces digamos que esta es la opción que más vemos ahora y la que más usamos para descarbonización. Entonces el primero, el heat pump, fácil, suave. Es un equipo que genera un calor, vamos a tener una serie de tanques y algún lugar donde vamos a disipar ese calor. Eso es como lo más básico. Hoy en día hay muchos sistemas domésticos básicos, muy empaquetaditos, mucha gente los tiene. Cuando tú vas a China, eso todos tienen uno, ¿no? Todos tienen uno residencial o comercial ligero, donde tú básica, pero aún así, digamos que aún así el tema se complica un poco, ¿cierto? Nosotros, no sé si se acuerdan, cuando yo estaba pequeño, mucho tiempo, nosotros no teníamos, digamos, calentadores de paso ni nada de esas cosas, teníamos un tanque ahí en la casa, ¿cierto? Que tenía unas resistencias y entonces ese era el agua caliente de la casa, era un tanque. Nosotros dejamos los tanques atrás con los calentadores de paso, pero ahora, digamos que volviendo al tema de heat pump, si tú no quieres tener un heat pump muy grande, tienes que hablar de tanques de alta temperatura y swing tanks. O sea, no es que, o sea, es un poco más complicado. Sí, es un poco más complicado porque tú al reemplazar una caldera no quieres tener una caldera del tamaño, digamos, de las calderas actuales, quieres tener algo un poco más reducido que maneje más temperatura, ¿cierto? Entonces, ahí hay un reto, digamos, que sí tenemos que entender, no es ciencia espacial, o sea, todo esto se hace todos los días a nivel de agua caliente, pero hay un reto ahí. Heat recovery lo veníamos haciendo, ¿cierto? Y yo lo he visto mucho en farma, por ejemplo, para recalefacción, y es que toman el agua de condensación de un chiller y la pasan por un intercambiador, y ahí tienes agua caliente para hacer recalefacción. Es como una forma fácil, es muy fácil. Generalmente vas a manejar bajas temperaturas, ¿cierto? Porque pues la temperatura de condensación normal de un sistema aquí puede que estés llegando a 100 grados Fahrenheit, que es 100 grados Fahrenheit es agua caliente y que es agua rica, pero no es agua full, que tú te quieres bañar en el jacuzzi, no. O sea, es agua así como, sí, rica para bañar, pero no llegas a las temperaturas que necesitamos con solamente agua de condensación. Para recalefacción en un lugar como estos, en alguna farma, está fine, está perfecto.
porque tú sales del serpentín, 50 grados Fahrenheit, te recalienta a los 70, fácil, funciona muy bien, lo vemos mucho en farma. Desafortunadamente aquí nosotros como ingenieros ni siquiera en esos ambientes donde hay recalefacción consideramos esto, que es una fuente casi infinita de recalefacción. Nos tiramos a lo fácil que es la resistencia, ¿cierto? Entonces, digamos que un poco más pensar cómo podemos recuperar ese calor. Estoy acá. Esto también lo veníamos haciendo hace años, pero poco lo hacíamos, porque es que realmente no hay como un drive, tenemos que interactuar con el tipo de las calderas, o sea, pero tú siempre en cualquier chiller condensado por aire puedes tener alguna recuperación de calor, así sea un tornillo, un scroll, tú puedes tener alguna recuperación de calor dependiendo de lo que esté haciendo el chiller. Entonces, si coges un chiller carga base, él todo el tiempo te va a dar una recuperación de calor, sea el 50%, el 40%, todo eso lo puedes usar para precalentar el agua que entra a la caldera. Fácil. Esto es súper fácil y no es costoso. Y es tradicional, esto no lo veníamos haciendo desde ayer, o sea, proyectos de estos 25 años, 30 años. Nada, esto es nuevo. Bien. Chiller heater, más bien un tema de control, ¿cierto? Es una unidad, esta es la unidad básica, esta es una unidad modular que puede ser chiller o bomba de calor en un momento dado. En algunas ocasiones, así como por simplicidad, ponemos unos de chiller y otros de bomba de calor. No es lo ideal, ahí estás perdiendo toda la oportunidad. Pero en general son equipos muy comercialitos que hoy en día usamos de chillers y de calderas en momentos de confort. Sí, y eso es casi que solo exclusivo confort. Entonces, si tú te vas a Argentina, este chiller bombita de calor está chévere porque produce frío cuando en el verano, produce calor en el invierno, está ya, suave, fácil. Un método muy bueno de descarbonizar. El heater es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con el heater? Sí, yo tengo edificios y en Colombia la mayoría de edificios que tienen aire acondicionado en general lo tienen todo el tiempo, porque pues aquí solo, por ejemplo, aquí en Cartagena solo hay dos climas, que es húmedo y muy húmedo, o sea, solo esos dos. Y esas son las dos estaciones de Cartagena. Entonces, digamos que siempre vas a tener una carga base de enfriamiento, ¿sí? En Cartagena, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos en ese sentido es que ponemos una unidad bomba de calor cuyo set point es la temperatura de calor y el frío es un subproducto. Y es un subproducto en el sentido de que yo tengo el agua helada que viene a 56 grados, él sale, póngale que unos 50 y él baja la temperatura un poquito antes de que el agua helada llegue a la planta de agua helada. Sí, entonces es lo básico. ¿Sí? Pues obviamente como tiene una temperatura de condensación mucho más alta, 140 grados Fahrenheit, él no es tan eficiente como sería en condiciones normales, pero sí sigue siendo más eficiente generando frío que la planta de agua helada condensada por aire. Entonces, así como que rápidamente lo que yo puedo afirmar sin duda equivocarme es que el frío que genera esa bomba de calor es tan eficiente como la planta de agua helada principal y el calor que genera es gratis. Ya. El calor que genera es gratis. ¿Sí? Entonces, claro, eso es una gran justificación y cuando tú te pones a hacer esto, digamos, contra una caldera y mirar lo que cuesta esto, pero ya encuentras que la generación de calor es gratis, entonces ya ahí el retorno a la inversión es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Todo fácil? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuál es el reto? O sea, el reto es entender cómo funcionan las calderas en cada aplicación. Si cuando yo llego a una industria y yo tengo una caldera que está a 200 psi, está tirando calor a 200 psi,
Y tú dices, no, pues yo no puedo reemplazar eso con una caldera, con una bomba de calor. No lo puedo hacer. Yo no tengo una bomba de calor que genere ese calor, ¿sí? Entonces tú tienes que investigar. Si tú te paras ahí, ya. Porque es lo que pasa mucho en las industrias. Es que esas presiones tan altas que usan en las calderas, generalmente las usan para transportar el vapor sin bombas y para generar en algunos casos altas temperaturas. Pero el 90% de los casos van a algún intercambiador a producir agua caliente para un proceso específico, ¿cierto? Ya sea, y aquí tengo varios, o sea, aquí yo sé que no se alcanza a leer, pero digamos que ahí el primer rubro es papel, la industria alimenticia, químicas, metales, textiles, madera, ¿sí? Entonces, hay como que los diferentes procesos, las temperaturas, ¿sí? Y nosotros hoy en día estamos llegando a 120 grados, que es como la mitad de ese amarillo, ¿cierto? Yo podría, en esencia, reemplazar todos esos procesos con agua caliente a 120 grados centígrados. Estamos trabajando en un heat pump en ese momento que esperamos tener en un año o dos, que llegue a 140, ¿cierto? Y eso era lo que nos paraba antes, porque muchos procesos industriales antes, cuando tú llegabas a 60 grados, 70 grados con tu bomba de calor, ellos no, yo necesito 80, necesito 90. No sirve. ¿Sí? Entonces, claro, el trabajo, lo que ha llegado últimamente es esto, o sea, una bomba de calor que te pueda llevar temperaturas más y más altas cada vez. Eso sí es reciente, ¿sí? Eso sí es reciente. Entonces tenemos bombas de calor que nos llegan en este momento hasta 120. O sea, mirándolo así, más de la mitad de los procesos industriales los podríamos hacer, ¿sí? Ya qué proceso industrial se hace más, se hace menos, bueno. Pero lo que tú sí tienes es que ir a cazar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el otro día fuimos a Nacional de Chocolates en Medellín, tú la conoces bien. Fuimos allá y entonces, no, la caldera es a 120 PSI, eso es como, no sé, 250 grados Fahrenheit, una cosa así. En teoría tú no podrías reemplazar eso. Pero cuando tú empiezas a mirar a dónde va el uso, ¿cierto? Entonces te vas ahí, ¡pum! No, aquí hay un intercambiador con este tanque y ese intercambiador produce agua a 60 grados centígrados para un proceso de lavado. Ahí en la Nación, lavado de maquinaria y cosas de eso. Claro, yo puedo poner mi bombita de calor ahí, papá, ¡pum! Con ese tanquecito, produciendo a 60, fácil. Y tengo que encontrar un agua helada de retorno, ¿cierto? Para disipar el frío, como ese es mi source y este es mi sink, ¿cierto? Entonces mi source tengo que, pero generalmente no es difícil, o sea, no es difícil encontrar en una planta industrial como esa un retorno de agua helada esa que yo pueda conectar, ¿cierto? Ya lo difícil es conectarse, ¿no? Encontrar el momento donde van a hacer un cierre y ¡pum! ¿Cierto? Pero digamos que la oportunidad industrialmente es gigante. Bien, ahora hablemos del source del zinc, ¿cierto? Que es, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar el calor? Necesito calor, ¿de dónde lo voy a sacar? En la industria, las industrias en todo lado siempre consumen frío, calor, agua y aire. Es lo seguro de una industria como Nacional de Chocolates, una farma. Ellos consumen esas cuatro cosas por todo lado, ¿cierto? Es muy fácil conseguir calor en una industria. Entonces aquí, sé que allí no se ve tan bien, pero aquí lo que dice es agua helada. Ya hablé cómo lo hacemos como agua helada. El agua de torre. Vamos a mirar un poquito eso. Es un poco, y uno dice, ¿cómo así que agua de torre? Sí. Amoníaco, él despide mucho calor, gases de escape de chimenea, obviamente. Una caldera o una planta de generación tiene gases de escape de chimenea. En general, hoy en día recuperamos todo eso, pero aún lo que sale después nos sirve. Aerotermia, retorno condensador de vapor. Muchas veces la gente bota el condensado de vapor. Muchas veces lo bota, no sé por qué. Bueno, geotermia, ríos. Típicamente no hemos usado mucho eso. Es difícil acá un poquito conseguir permisos para eso, ¿cierto? Geotermia tal vez no. Esas son las fuentes.
Y lo podemos usar para proceso, para consumo sanitario, para secado, muchas otras, hay muchas utilidades del agua caliente, ¿cierto? En procesos, lavado, hervir procesos, el hervido en muchos procesos de industria alimenticia lo podemos hacer. ¿Cuál es el reto? El reto son los equipos, ¿cierto? Porque tenemos que tener y entender que dependiendo de la aplicación, el equipo va a ser diferente. Sí, yo no puedo tener un equipo que haga todo. Y si lo tuviera, sería muy ineficiente. O sea, generalmente nosotros hemos estado acá. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Aquí. Ya, listo. Generalmente hemos trabajado aquí, ¿cierto? Hemos trabajado aquí. Digamos que el 90% de los procesos que hemos hecho aquí en Colombia, en muchos lados, ha sido aquí, con enfriadores de agua helada que me producen agua así como de que 7 a 12 y me produce agua caliente como que sí, como de 40, 50, 60. Estamos ahí. Eso ha sido lo tradicional, ¿cierto? Pero tenemos que llegar más arriba, ¿cierto? Entonces, para llegar más arriba ya necesito un heat pump un poco más especial. Y él todavía me puede seguir haciendo el heat source con agua helada, ¿cierto? Y me puede llegar a unas temperaturas pues, más altas, 60, 70, 80, 85, tal vez 90, ¿sí? Sacando el calor del agua helada, lo puedo hacer. A medida, obviamente, a medida de que esta temperatura sube, pues él es menos eficiente. Y es un diferente tipo de compresor, ¿cierto? Pero si yo quiero llegar a estas de 120, ese es otro animal, ¿cierto? Entonces yo ya no puedo hacer eso con agua helada. Ya no lo puedo hacer ahí. Yo tengo que tener un heat source de mucho más alta temperatura. Y ese es agua de torre, en general. Entonces ahorita vamos a ver que podemos poner equipos en cascada y eso, pero en general es agua de torre. Entonces es así. Digamos que el básico es este. El básico es, listo, tengo agua helada y aquí produzco agua caliente. Yo puedo llegar hasta 60, 80, ¿sí? Y preenfriar el agua helada, ¿sí? Antes de llegar a una planta de agua helada. Eso es lo básico. Eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. El primer proyecto que yo hice así fue hace 22 años, 23 años. O sea, no es nuevo. Esto lo venimos haciendo hace rato. Esto es lo nuevo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres generar agua más caliente, y aquí tengo 80, 70, pero aquí puedes llegar hasta 120 grados centígrados, donde ya son procesos industriales duros, ¿cierto? Donde ya tengo hervido de producto o algún tipo, sí, de homogeneización, pasteurización, cosas así, donde yo puedo llegar a temperaturas, y son productos, o sea, procesos de un reto un poco mayor, pero o sea, ya sacando agua de torre, yo puedo llegar a esas temperaturas, ¿cierto? Y no necesito una caldera. Y estos equipos están diseñados y más confiables que cualquier caldera. Ese es el reto que hay que vencer, ¿no? Entonces, pero, ¿cuánto tiempo ya se me va a acabar, cierto? Pero digamos que aquí, digamos que el efecto positivo es que yo genero calor sin necesidad de una caldera en unas temperaturas muy altas. Eso ya de por sí con generación de calor, pues tiene un COP bastante alto. Y saco el frío del agua de la torre y eso tiene un efecto positivo. O sea, en general no es tan efectivo como sacarlo de agua helada, porque ahí directamente estoy evitando un trabajo de compresión. Aquí lo que estoy ahorrando es agua, que el agua cada vez es más importante, ¿no? Agua, estoy ahorrando agua porque este enfriamiento de la torre de enfriamiento es por evaporación de agua, ¿cierto? Entonces, estoy ahorrando directamente agua, que eso en algunos lugares donde el agua es un reto, es muy bueno. Y también estoy preenfriando esa agua y estoy haciendo el chiller un poco más eficiente, dependiendo de cómo yo lo tenga controlado. Estoy evitando que ese ventilador trabaje, o sea, estoy ahorrando en el ventilador, porque al ahorrar en la carga de la torre de enfriamiento, ahorro en el ventilador. Entonces,
siempre hay que pensar que yo necesito un heat source de temperatura más alta para generar temperaturas más altas, ¿cierto? Bien, también puedo tener algún tema de un dry cooler, ¿no? No me gustan tanto los dry coolers, son como muy caros para lo que hacen. O sea, casi que te puedes comprar un chiller con eso, pero digamos que un dry cooler puede ser una opción, ¿cierto? Si tú no quieres tener ningún tema de agua. Y la cascada, ¿cierto? Que aquí es donde se complica un poquito. O sea, ¿cómo lo voy a hacer en cascada? Listo. Entonces ahí yo tengo una bomba de calor de baja temperatura, ¿cierto? Que puede estar conectada al proceso de enfriamiento, ¿sí? Tradicional, o sea, bomba de calor que me genera a 50-45, tradicional, haciendo agua helada, o sea, preenfriando agua helada, que evita que mi planta de agua helada entre en operación, generando agua a temperatura media. Y aquí pongo la bomba de calor de alta temperatura que toma ese heat source de mayor temperatura y con eso yo puedo llegar hasta mis 120 grados centígrados. ¿Sí? Y tener un proceso bastante bueno, ¿cierto? Entonces digamos que, claro, esta combinación es mucho más eficiente que una sola bomba de calor haciendo eso, ¿cierto? Porque esta es eficiente en baja temperatura, esta es eficiente en alta temperatura. O sea, aquí ya en esto estás hablando de COPs de 7, 8, 9 tal vez, ¿sí? O sea, COPs contra un COP de una caldera que es con combustibles fósiles. Entonces, aquí ya estás hablando que es no solamente el tema de emisiones, sino el tema de eficiencia energética, ¿sí? O sea, que registra en una empresa que tenga ese tipo de exigencia, registra muchísimo. Entonces, digamos que ahí, y esto también es más económico que hacerlo con una sola bomba de calor, ¿cierto? Porque esta bomba de calor tiene un costo bajo, esta obviamente tiene un costo más alto, pero la combinación de las dos es mucho más económico que hacerlo con una sola, que se puede, pero es mucho más difícil y no es tan eficiente. Entonces, digamos que ese tipo de esquemas funcionan muy bien. O sea, tomar, por ejemplo, una bomba de calor condensada por aire para generar baja temperatura y darle el heat source a la de alta temperatura. También funciona muy bien. Funciona muy, muy bien. Una cuatro caños, aquí le decimos 4 caños o polivalente, también le dicen, también funciona porque yo aquí estoy recuperando y generando frío al otro lado para el edificio. Entonces, eso funciona muy bien, ¿cierto? Yo estoy generando agua helada y estoy generando agua caliente y las dos energías las estoy aprovechando. Entonces, digamos que eso es lo más complicado que llega a ser, ¿no? No se complica más, pero sí es como pensar un poquito diferente a lo que estamos pensando ahora y es, oye, yo solo voy a hacer el agua helada, o sea, ya me quedé ahí. No, o sea, hay que llegar a hoteles, hay que llegar a hospitales, hay que llegar a veces district cooling como los de Sereno también funciona muy bien. Hay que llegar a la industria. Hay que llegar a la industria, hay que llegar con una buena historia. ¿Sí? Bien. Eso les quería contar hoy. Solo les quería contar un poquito de nuestros compromisos de sostenibilidad. Somos una empresa que estamos 100% enfocados en esto. Creemos que este es el futuro de nuestra empresa y estamos totalmente investidos en eso. Todos los productos que sacamos hoy en día tienen que ver con nuestra estrategia. El primero es el Gigaton Challenge, que es, queremos ahorrar 1 gigatón de toneladas, giga de toneladas de CO2 para el año 2030, en nuestras operaciones, en nuestros productos y con nuestros clientes. Entonces, digamos que eso lo tenemos aquí, descarbonización obviamente, parte importante. También tenemos Lean by Example, o sea, nosotros mismos estamos en nuestras operaciones cambiando todo para no decir, bueno, sí, hágalo usted, pero nosotros no, nosotros en nuestras operaciones estamos cambiando todo. Y tenemos un programa muy chévere que se llama Opportunity for All, que son
Opportunity for All, es que cualquier persona puede contribuir a esto. Entonces tenemos dos programas, uno que es el Operation Possible, que es donde todos los años hay como un programa donde tú propones un proyecto de algo que ahorre agua, energía o que tenga un efecto positivo en la comunidad dentro de los productos de la empresa. Y si te lo aprueban, pues lo puedes desarrollar. Yo por ahí tengo un proyectico que quiero presentar. Y el otro es en los objetivos que tenemos cada uno de en nuestros trabajos, el 30% de esos objetivos es comunidad. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que afectar la comunidad positivamente de alguna forma. A mí me cuenta esto, por ejemplo. Es mi interacción con las sociedades, con la academia, todo eso es parte de lo que hacemos. Lo hacemos de otras formas también, tenemos fundaciones, cosas, actividades que hacemos. Pero digamos que somos una empresa muy comprometida con la sostenibilidad y seguimos creciendo en eso. Entonces, bueno, muchas gracias. Ese era mi logadito.